Coleche por la invitación, a Coleche. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y también hacerles un gran reconocimiento para este primer congreso lechero que están organizando. No es fácil organizar un evento y menos con esta calidad que estamos observando. Las pláticas han sido excelentes. Yo creo que ha sido resultado de un gran esfuerzo y una gran colaboración y sobre todo de una gran confianza que tienen los socios en su cooperativa. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Y voy a comenzar a platicar sobre un tema que por sí solo es controversial. Es un tema en donde muchas de las veces no decimos que son micotoxinas, sino que son mitotoxinas, porque realmente son muy difíciles es muy difícil cuantificar un daño, es muy difícil dar seguimiento a un resultado de laboratorio, es sumamente común después culpar de todo lo que pasa al tema de micotoxinas, y por eso el título lo escogió el doctor Clemente bastante peculiar, como un enemigo silencioso, y coincidimos porque definitivamente es un tema que necesitamos darle un seguimiento muy puntual y objetivo. Y yo les quiero platicar, más que venir a hacer una ponencia, les quiero platicar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos apoyando a los diferentes equipos técnicos, en donde estamos participando. Quiero empezar comentándoles acerca de dónde se origina esta palabra de micotoxinas, ¿no? Es una palabra compuesta que viene del tema de mico, proveniente de hongo, de micosis, y toxina, ¿no? Son todos aquellos metabolitos secundarios que está produciendo el hongo, ¿sí? Que son potencialmente tóxicos y que están afectando no solamente la parte productiva, sino también la salud de los animales y también del hombre. Es incluso un tema de salud pública, ¿no? Hay diferentes zonas geográficas en el mundo que ya lo están regulando, lo están poniendo como norma, y algunos de estos metabolitos que son consumidos por los animales llegan a ser metabolizados y transferirse en leche. La Comunidad Económica Europea está poniendo una atención muy particular en el tema de la aflatoxina M1 y lo están regulando. Entonces hoy día los sistemas de producción de leche en ciertas regiones geográficas están siendo regulados, además de todo lo que vimos en estas presentaciones de calidad, de eficiencia, de rendimiento, de productividad. Hoy día se está regulando en función al contenido de afla M1 en leche. ¿Por qué? Porque resulta ser un metabolito ya de mucho cuidado y de salud pública. Entonces, este tipo de situaciones hoy día con las micotoxinas se han estado agravando. En los últimos 20 años ha sido un tema tanto comercial como de interés de salud. Y lo digo comercial porque definitivamente ya hay diferentes estrategias y diferentes herramientas para poder minimizar el impacto de estas micotoxinas. Pero todo viene originado en los últimos 20 años del cambio climático. Y lo comentaban y ha sido un tema recurrente en la participación del auditorio con los ponentes, ¿no? No solamente estamos hablando que el cambio climático está afectando la productividad, no solamente estamos hablando que el cambio climático está afectando el rendimiento, la producción de leche, la producción de granos, la calidad de forraje. Está afectando también a una simbiosis natural que ocurre entre los cultivos y la biomasa que está presente en la superficie del cultivo. Es decir, hay poblaciones de hongos que viven y cohabitan en el sistema de producción de los cultivos, es normal. Sin embargo, cuando existe un factor estresante como esta denominada cambio climático, ¿y el cambio climático qué es? Estamos observando condiciones de humedad cuando no debe haber, lluvia excesiva cuando ya debe parar el temporal de lluvia, periodos más prolongados de sequía, y todo eso está afectando a los microorganismos, particularmente a los hongos que están en esas superficies de cultivo. Entonces,
Hoy día se han identificado más de 800 metabolitos tóxicos provenientes de esos hongos. No es venir aquí a generar preocupación, hay las herramientas para controlar. Sin embargo, nos hemos quedado muy cortos en el tema de los seguimientos y en el tema de la trazabilidad de este tipo de metabolitos tóxicos. Comercialmente, la industria ha desarrollado herramientas para poder determinar cuantitativamente cuáles son estas toxinas que podemos estar monitoreando. Y lo que hemos visto de manera particular y de manera práctica en el mercado es que son 6 tipos de metabolitos que podemos estar siguiendo tanto en las materias primas como en los alimentos. De este grupo de metabolitos que podemos estar monitoreando, hay 2 grandes grupos y uno de los que consideramos que son micotoxinas de campo. Estas micotoxinas de campo tienen esa clasificación porque son originadas desde la superficie del cultivo. Son metabolitos muy estables que no pueden eliminarse a través de los procesos de peletizado o de extrudizado o de algún otro proceso que el alimento o el concentrado pueda llevar. Ese es un grupo, las que vienen de campo. Y hay otro grupo importante, son las micotoxinas que se generan en condiciones de almacenamiento. Estas últimas, definitivamente por ya los sistemas de comercialización, las vías de comunicación, la logística que tienen el movimiento de materias primas, estas últimas se han minimizado en su presencia y en su cantidad dentro de los alimentos. Quise poner esta imagen porque es un ejemplo, ¿no? Es un boletín en donde nos indican que si no se ve absolutamente nada, pero yo sí, y les voy a platicar. En la primera parte dan unas características que dice podredumbre de la mazorca por Fusarium graminearum. Las principales micotoxinas producidas son vomitoxina y cerealenona. Estas micotoxinas finalmente aparecen cuando hay el factor estresante por una fuerte precipitación o gran cantidad de agua en la superficie del cultivo. Pero por el otro lado, la otra parte de la imagen dice principales micotoxinas producidas, fumonicina. Es otro tipo de metabolito que se produce cuando el hongo es estresado por exceso de calor o periodos prolongados de sequía. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando del cambio climático, que estamos hablando de que está lloviendo más en el periodo de lluvias o de repente tenemos un periodo de sequías más prolongado con temperaturas más altas. Y ambas condiciones nos están generando entonces un problema de contaminación muy específica. Esto es común, es tan común que está presente en todo el mundo. Y es tan común que está presente en todo el mundo que también es común tener las herramientas y los aditivos para poder paliar o minimizar este tipo de problemática. Lo comentaba también la doctora en su ponencia, ¿no? Podemos estar observando incluso manchas de crecimiento fúngico, manchas de hongo en las paredes de los hilos, pero no significa precisamente que sean portadoras de este tipo de micotoxinas, a menos que haya existido un factor que las esté estresando y entonces estén produciendo este tipo de metabolitos. Pero las micotoxinas por sí solas no son tan malas, porque incluso han sido fuente de alternativa para tratamientos de salud humana, ¿no? La penicilina pues es una micotoxina que está aprobada para cierto grupo de bacterias, y las micotoxinas igual están siendo evaluadas. Hay bastantes trabajos que afectan a ciertos protozoarios, a ciertas bacterias dentro del rumen, pero el tema del que vamos a hablar hoy es qué tipo de micotoxinas están presentes y cómo están afectando en el tema de la producción de leche. Hay mucha información. Hoy día los equipos técnicos pues tienen toda esa información para poder determinar cuál es la herramienta más adecuada o cómo pueden minimizar este impacto o pueden llegar a identificar un tema de micotoxicosis en particular en el ganado lechero. Entonces, para esto es una revisión que estamos haciendo, ¿no? Las más comunes en ganado lechero y las que tienen más trazabilidad y seguimiento, pues es la cerealenona, ¿no? Por el tipo de problemas reproductivos que nos llega a generar, o es la aflatoxina,
por un problema también de salud pública y una micotoxina de las primeras que empezaron a monitorearse para el tema de calidad de las materias primas y de los alimentos. En términos generales, no sé si se alcanza a leer esto también, creo que no. Vamos a hablar de las dos micotoxinas que generalmente se están produciendo bajo condiciones de almacenamiento de las materias primas, de los alimentos, ¿sí? O que vienen normalmente en los ensilajes. Estamos hablando de que las ocratoxinas del grupo de las micotoxinas consideradas de almacén van a generar en el hato afectaciones a nivel de hígado y riñón, van a generar un mayor consumo de agua y una reducción de la ingesta de alimento. En términos generales, aquí no vamos a hablar tanto de la bioquímica, sino más bien el aspecto general de las contaminaciones que se están presentando en la zona. El otro grupo de micotoxinas que están consideradas como micotoxinas de almacén son las más antiguas de todo este monitoreo, ¿no? Son las primeras que se empezaron a monitorear y son las aflatoxinas. Estas nos generan un aumento en la sensibilidad de los patógenos, una menor producción de leche y también una reducción del consumo de alimento. Pongo primero estas junto con la zeralenona porque tradicionalmente son las que estamos viendo y siguiendo en los sistemas de producción de leche y son las que de repente los equipos técnicos están solicitando monitorear para ver cómo está la calidad de los alimentos y si de repente un problema reproductivo o un problema de salud está relacionado con una alta incidencia de estas micotoxinas. Vamos a comentar ahora dentro del grupo de las micotoxinas ya que se generan en campo, la zeralenona. Y la zeralenona la ubicamos como una micotoxina que está relacionada con problemas reproductivos por el tema de que tiene molecularmente un parecido a una de las hormonas más importantes del ciclo reproductivo de los animales, ¿no? Esta está relacionada, esta presencia de zeralenona en los alimentos está relacionada con una mortalidad embrionaria, está relacionada con la eficacia reproductiva, es decir, con el intervalo entre partos, con una menor fertilidad, con la presencia de quistes ováricos. Entonces, está más enfocada al aspecto reproductivo. Dentro también de este grupo de micotoxinas que vienen de campo, están otros dos grupos importantes, menos monitoreados, pero actualmente se está generando mucho más información de este grupo de micotoxinas. En el 2004, una doctora de Italia, la doctora Josefina Bandagliato, hizo un parteaguas en el conocimiento de las micotoxinas dentro del sector de la salud animal. Hizo un estudio bastante interesante y que lo podemos conseguir en internet, en donde la doctora tomó más de 20 productos comerciales y los estuvo analizando para ver la eficacia de esa nueva tendencia de grupos de micotoxinas que se empezaban a ver en los alimentos y en las materias primas. Entonces, a partir de ese año, la doctora comenzó con una línea de investigación en donde ya se empezó a seguir un poco más este grupo de metabolitos que normalmente no estábamos monitoreando. ¿Por qué? Porque este tipo de metabolitos, por ejemplo, fomonicina, tienen que ver con problemas de carácter respiratorio, generan edema pulmonar, ¿sí? Están involucrados con problemas de carácter hepático, están ya productivamente correlacionados con una baja producción de leche, con una mayor sensibilidad a los patógenos y en general han sido monitoreadas últimamente por el tema de que se ha determinado que están en mayor cantidad que las primeras micotoxinas que empezamos a monitorear para el ganado lechero. El otro grupo de micotoxinas que están también siendo más monitoreadas es el grupo de los tricotesenos. Este grupo de micotoxinas están relacionados con el rechazo o la disminución de consumo de alimento. Están relacionados con desórdenes gastrointestinales. Hay cierto grupo de bacterias, cierto grupo de protozoarios a nivel ruminal que son muy sensibles a estas micotoxinas. Entonces,
cuando tenemos este tipo de micotoxinas, también nos está afectando la calidad de la fermentación ruminal. Están involucrados también por ende, con una disminución en la producción, en la calidad de leche y en la fertilidad, porque omitoxina, por ejemplo, está relacionado con la cascada de producción hormonal de FSH y de LH, y de ahí todo lo que involucra este tipo de producciones y de ciclos hormonales para el tema reproductivo en los animales. Esto es lo que vamos a ver ya de manera muy puntual y muy general. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se ha comportado en los últimos años este tipo de perfiles de contaminación. Les estoy presentando una base de datos que tenemos del 2013 a la fecha, de monitoreos y muestras que han sido recopiladas por nuestros socios comerciales, por nuestros usuarios de los programas que tenemos dentro de la protección contra micotoxinas, en donde ellos determinan a qué laboratorio van a enviar, y los laboratorios nos envían la información para entregar entonces una interpretación del desafío y del daño. Entonces, actualmente tenemos más de 10,000 resultados de análisis de micotoxinas solamente de México. Y como lo comentaban también, ¿no? Tenemos un mercado globalizado. Nuestra pasta de soya, nuestro maíz que utilizamos para la producción de proteína animal, pues tiene prácticamente los mismos orígenes, ¿no? Son maíces que importamos, son pastas de soya que importamos, que estamos utilizando y que tienen el mismo origen y que tienen las mismas calidades y que tienen también las mismas consecuencias del cambio climático. Y aquí lo que podemos ver en el 2013, en rojo, en el pastel, es la proporción de muestras analizadas que tuvieron presencia de los 6 grupos de micotoxinas, los que acabamos de ver: aflatoxinas, ocratoxinas, seralenona, omitoxinas y fumonicinas. ¿Y me faltó una? Creo que son todas, ¿no? Y vemos esa fracción en el 2015, en la fracción verde, cómo se empieza a incrementar esta proporción. Es la cantidad de muestras que tienen estos 6 grupos de micotoxinas. En el 2016 vemos también que también se incrementa esta proporción de contaminación. ¿Qué estamos hablando aquí? Es un término que estamos acuñando como policontaminación. Pueden estar estos grupos de micotoxinas en los alimentos, tal vez no en altos niveles, pero sí causando condiciones subclínicas que estamos dejando entonces a los sistemas de producción que estén paliando con este tipo de problemáticas. Como de repente no las monitoreamos con niveles altos, no prendemos el foco rojo, no les ponemos atención, pero sin embargo están presentes. Y desde ese punto de vista nosotros estamos considerando que son muestras que ya tienen policontaminación de micotoxinas. Al final, siguiendo con los monitoreos, 2017 ya se va incrementando también aquellos grupos que tienen más de 6 micotoxinas presentes en las muestras. Y lo que llevamos hasta el 2018, ya prácticamente el 97% de las muestras que se han analizado, ¿sí?, de este pool de información que tenemos, tienen más de 6 grupos de micotoxinas. A veces en los reportes salen como micotoxinas de bajo nivel o en baja cantidad, que no son cuantificables, pero están presentes. Sin embargo, están ahí. Y el hecho de que estén ahí es que nos puedan generar algún tipo de interacción o algún tipo de sinergia. Y nos puedan entonces afectar algo tan básico como son el esquema de salud del sistema inmune de los animales. Entonces, dentro de este panorama, lo que hemos propuesto nosotros desde este enfoque es generar un panorama un poco más completo del desafío. Aquí me permito presentarles, solamente tomando muestras de la ración totalmente mezclada y muestras de ensilaje, los promedios generales de esta base de datos que tenemos del periodo 2015-2018. Y nos damos cuenta que aflatoxina y ocratoxina son micotoxinas que hablábamos, se producen en condiciones de almacenamiento, que están presentes tanto en el ensilaje como en la ración totalmente mezclada, ¿sí?, con niveles
que no llegan a ser tan altos como marcan ciertas normativas. La normativa la ponemos dependiendo de la incidencia, dependiendo de las consecuencias. No se ha generado un parámetro, una reglamentación para determinar hasta dónde llegan a ser o pueden ser utilizados ciertos ingredientes, ciertas materias primas, o hasta qué nivel se puede o no proporcionar este alimento a los animales, ¿no? Simplemente son referencias que tenemos. Los que han sido más estrictos en esto han sido quienes comercializan el tema de los granos, de las pastas o las materias primas, y han sido bastante enfáticos en poner niveles para aflatoxina, que son las primeras micotoxinas que se pudieron monitorear. Vemos después la ocratoxina, y aquí creo que los valores se ven un poco más claros, niveles entre 6 partes por billón, cerealenona en promedios de 300 y 280 para la ración totalmente mezclada, que son valores comunes de encontrar. Revisábamos hace rato la base de datos que tienen aquí en la cooperativa, en el laboratorio donde están analizando, y son resultados que incluso se encuentran abajo de estos promedios en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, hay un perfil que no ha sido demasiado alto comparativamente a lo que estamos viendo en este monitoreo de esta base de datos que tenemos de México. Hay algo interesante aquí. Si nosotros vemos y sumamos los valores de cerealenona, de T2, de fumonicina y de vomitoxina, estamos haciendo, y podemos hacer una relación de esto, nos damos cuenta que por cada micotoxina de almacén, por cada metabolito, puede haber hasta 400 metabolitos más de las micotoxinas que vienen de campo. ¿Qué indica esto? Que la mayor problemática es de las materias primas que estamos obteniendo de campo, no es la problemática que se genera en condiciones de almacenamiento en la planta o en los almacenes o en los buques o en las áreas de producción, sino la mayor consecuencia es en las superficies de cultivo. Hay un tema interesante. Normalmente y tradicionalmente se ha interpretado de esta manera la contaminación. Vemos aquí dos gráficas. El primer gráfico es del ensilaje, y vemos en las columnas una de las micotoxinas en más alto nivel, y esto es lo que normalmente estamos viendo en cada reporte de análisis de materia prima o de alimento, ¿no? Lo que vemos aquí es que la cerealenona es de las micotoxinas que tradicionalmente están en mayor nivel de contaminación, tanto en los ensilajes como en la ración totalmente mezclada. Pero vemos algo importante también. Si analizamos el perfil de la contaminación de la ración totalmente mezclada y después nos fijamos en el perfil de contaminación ya del silo, el silo está siendo la fuente de contaminación de la ración. Y lo comentaban en las ponencias anteriores, ¿no? La doctora lo comentó bastante gráfico. Incluso hay que tener especial cuidado al momento de colectar el silo que se va a adicionar. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es mantener un silo con la mejor condición y evitar otro tipo de crecimientos o fermentaciones que no son deseadas y que nos pueden incidir en una problemática como esta, ¿sí? Repercutir directamente en el proceso o en el aspecto de calidad del perfil de micotoxinas de ese ensilaje. Entonces, como un comentario, nosotros hemos determinado o se ha detectado con esta base de datos que definitivamente la principal fuente de contaminación son los forrajes o son los ensilados. Pero esta imagen, por eso pongo aquí en la diapositiva, ¿no? Este es el esquema mental que ha sido inducido por la industria, que nosotros como industria hemos manejado y lo seguimos manejando desde hace 30 años. Vamos a ver qué es lo que podemos presentar para poder entonces impactar, si tengo las herramientas para poder controlar estos niveles de contaminación con la micotoxina que es más alta o que tiene mayor presencia, que es la cerealenona. Sin embargo, aquí hay algo importante y es parte de
de los análisis y parte de las estrategias que nosotros estamos considerando para tener un mejor enfoque. Esta es una imagen comercial inducida. Realmente aquí estamos viendo algo importante. En el gráfico que vimos, estuvimos comparando dos tipos de unidades. Estuvimos comparando las partes por millón buenos días. Le queremos pedir a los que están en la parte de atrás que bajen un poquito el tono de voz, porque la verdad, por respeto a los que vinieron a exponer y a los que estamos aquí, que vinimos a este... Muchas gracias. Bueno, entonces, como comentaba, ¿no? La imagen que vimos, la imagen previa, es una imagen inducida, es decir, es lo que estamos viendo normalmente en los reportes que nos entregan, los reportes que solicitamos de contaminación, y vemos que serralenona ha sido una de las micotoxinas de mayor presencia y de mayor prevalencia dentro de estos resultados. Les decía, en la escuela nos enseñaron a hacer comparativos de peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que estamos viendo aquí es un comparativo de pera con manzana, es decir, son diferentes unidades. Las primeras columnas que vemos es aflatoxina, ocratoxina, serralenona y hasta el amarillo T2. Y esas están expresadas en partes por billón. Y después siguen las que no se ven, fumonicina y vomitoxina, y son expresadas comercialmente en los reportes como partes por millón. Y en la escuela, desde la primaria, en la secundaria y en la prepa, pues nos enseñaron a comparar peras con peras, y eso así debe ser. Y si no, pues transformamos. Y realmente lo que debemos hacer es darle el mismo valor y la misma unidad para poder tener una imagen y una panorámica real de la contaminación, con los mismos resultados que vimos de contaminación, ¿sí? Cuando los laboratorios, los kits nos argumentan, ahí no se ve, pero bueno, no sé tanto, estoy encerrando en círculos rojos, que debemos expresar, por ejemplo, aflatoxina en ppb, por ejemplo, vomitoxina en ppbs, por ejemplo, fumonicinas en ppbs, los dicen sus manuales, pero tradicionalmente hacemos lo contrario. Entonces, ¿cómo es como debemos ver un perfil de contaminación? Pues comparando peras con peras. Esta gráfica que ven aquí son los mismos resultados del análisis que vimos, y entonces nos damos cuenta que hay otro tipo de metabolitos que tienen mayor presencia en las muestras analizadas, y nos damos cuenta entonces que debemos voltear a ver a otro grupo de micotoxinas que nos pueden estar causando depresión del comportamiento productivo, que nos pueden estar causando problemas de salud, que nos pueden estar afectando inmunidad en nuestro acto, como lo podemos documentar con la presencia de vomitoxina y fumonicina en altos niveles. Entonces, de aquí ya el perfil cambia totalmente. Estábamos viendo que analizábamos que serralenona era siempre un problema de carácter reproductivo. Hoy día, a partir del 2004, con ese parteaguas en la investigación, sabemos que vomitoxina puede afectar en mayor proporción lo que son los parámetros reproductivos en el hato lechero. Entonces, rompimos un paradigma, ¿sí? Somos de los primeros que estamos rompiendo paradigmas. Ya hay una tendencia de reporte de las muestras en México, y la estamos siguiendo en Guatemala, de cambiar precisamente este tipo de forma de reportar. Es tan sencillo verlo. Cuando antes no veíamos la importancia de ciertos grupos de metabolitos, y también lo hacíamos porque comercialmente no había la herramienta para poder minimizar esto, entonces, ¿para qué los preocupábamos? Decíamos en la industria, ¿para qué los preocupábamos? ¿Sí? Con una información si no teníamos la herramienta para poder minimizar ese impacto. Gracias al desarrollo de la tecnología y los avances que ha habido en ese tema, hoy día hay bastantes herramientas que pueden minimizar este tipo de desafíos. Esto es un resultado también, un promedio de los resultados que se han observado durante el 2009 de muestras de ensilaje y de ración totalmente mezclada. Y si vemos los perfiles, no cambia mucho
con respecto al perfil que veíamos del 2015 al 2018. Sigue siendo cerealenón importante en gris, pero sigue persistiendo como micotoxinas de mayor incidencia, fumonicina y DON o vomitoxina. Entonces, el perfil sigue siendo el mismo. Las de campo son las que más están contaminando, o son las que más están teniendo presencia en las muestras de materias primas y en las muestras de alimento. ¿Qué implicación tiene con esto? Definitivamente lo que hablábamos, ¿no? Muy probablemente son niveles que no son tan altos de acuerdo a los parámetros que cada empresa está siguiendo, que cada empresa está fijando como niveles de contaminación. Lo que es una parte importante es que la mayor parte de las muestras sufren de policontaminación, la presencia de varias micotoxinas en niveles subclínicos. Y lo que estamos observando como consecuencia de eso es una caída de la inmunidad, es un incremento de los problemas digestivos y por lo tanto baja productividad, incrementa la conversión y nos hace menos eficientes. Y cada vez menos estamos detectando casos clínicos, casos muy específicos. Este es un trabajo que se presentó en una de las ponencias en Torreón, en La Laguna, y nos gustó mucho porque el doctor Whitlock lo que presentaba es cómo correlacionar el nivel de vomitoxina con la producción de leche. Y él hizo una gráfica muy sencilla y es la que presentamos aquí. Por cada 100 partes por billón que se van incrementando las contaminaciones con vomitoxina, se está deprimiendo la producción diaria de leche. Y llegamos a deprimir la producción solamente por este factor hasta en 1,5 litros por vaca día. Vaca día en este tipo de condiciones, bajo este tipo de producción intensiva, estamos hablando de miles de dólares de pérdidas si no seguimos este tipo de monitoreos. ¿Sí? Al final de cuentas, lo que estamos viendo es que este grupo de micotoxinas que vienen de campo hacen una sinergia y nos van a repercutir, no se ve, nos van a repercutir primero en una reducción o en una falta de aprovechamiento de los nutrientes, nos van a repercutir en el daño en la barrera intestinal. Como comentaba el doctor Torralba ayer, hay ciertos grupos de toxinas que están afectando el epitelio intestinal. ¿Sí? Uno de los principales nutrientes que están generándose a nivel ruminal pues es proteína. La proteína y los aminoácidos se van a aprovechar en el intestino. Podemos tener una excelente fermentación, una excelente calidad en la fermentación ruminal. Pero si descuidamos esta parte importante, entonces vamos a desaprovechar todo ese proceso por una mala condición intestinal. Y entonces nos va a ver afectada la productividad y como última consecuencia nos va a ver afectada las funciones inmunes. Esto es algo rápidamente y es parte también de lo que comentaba el doctor Torralba ayer, ¿no? El impacto de vomitoxina y fumonicina nos va a afectar la absorción de nutrientes. Vomitoxina está correlacionado con la síntesis de proteínas, con una disminución en la altura de las vellosidades. Es una micotoxina que consideramos altamente astringente. Está relacionada, como recordarán, con bajas de consumo. ¿Sí? Y entonces, al ser altamente astringente, nos está afectando las vellosidades, está llevándose la mucosa y la capacidad de generar procesos digestivos y procesos de absorción. Fumonicina, por otro lado, nos está afectando el crecimiento de estas microvellosidades. Si por un lado estamos observando que vomitoxina está dañando las células que son responsables de la digestión y de la absorción, y por otra parte estamos viendo que fumonicina nos está evitando el crecimiento, y el desarrollo de este epitelio intestinal, entonces estos dos grupos de micotoxinas nos están generando un daño grave sobre el principal tejido que va a aprovechar los productos que salen del rumen. Entonces, esta sinergia nos está generando un problema de carácter productivo ya.
Además, y lo que estamos viendo es que nos está haciendo cada vez menos eficiente el aprovechamiento de todo lo que es el coco de la nutrición de rumiantes, ¿no? El tema de un buen proceso de ensilaje, el tema de un buen esquema de nutrición, el tema de un buen programa de alimentación, por un detalle que no estamos siguiendo. Vale la pena hacer a colación al comentario que hizo Carlos en la presentación del seminario esta mañana, ¿no? En Coleche se siguen dos aspectos importantes y dos estrategias importantes, y lo comentaron. La primera es dar un servicio técnico de calidad, y la segunda es contar con productos tecnológicos que vayan de acuerdo a las necesidades que están teniendo los asociados. Y es cierto, con orgullo podemos decir que somos participantes de esa estrategia con Coleche. Estamos trabajando junto con ustedes con la aplicación de esta tecnología que está permitiendo minimizar este impacto. Vamos a hablar más adelante de esto. En términos muy generales, entonces, estamos hablando que se nos están afectando el tema de absorción de nutrientes, ¿sí? Además, se está afectando el tema de salud. ¿Se acuerdan que comentaba el doctor Torrealba ayer que cierta presencia de toxinas incrementaba la translocación de ciertas bacterias a través del intestino y entonces nos generaban cuadros de enfermedades que normalmente no estábamos viendo de manera recurrente, pero actualmente se están presentando? Bueno, es porque vomitoxina está afectando la unión intercelular en el epitelio intestinal. Al afectarse la unión intercelular, está generando canales en donde todo el contenido celular está pasando sin ninguna restricción, y no nomás el contenido intestinal, y no nomás pasan nutrientes, pasa toda la microbiota que está contenida, y muchas de las veces agentes patógenos están encontrando la oportunidad de poder expresarse, ¿sí? Entonces se está afectando la barrera intestinal. Decía ayer también, el 70% de la protección inmune está en el epitelio intestinal. Y si estamos nosotros mermando esta calidad y esta capacidad de protección, pues entonces vamos a ver un montón de problemas asociados a nuestros sistemas de producción que no tenemos correlacionado con la presencia de ciertos metabolitos tóxicos que pudieran estar presentes en el alimento, ¿sí? De manera muy general, entonces, estos grupos de micotoxinas nos están afectando la absorción de nutrientes, nos están afectando un buen desarrollo y una buena condición del epitelio intestinal, están debilitando la barrera de protección intestinal que normalmente existe, y están generando o deprimiendo el sistema inmune de los animales. Entonces, esto es lo que está pasando con la nueva tecnología que estamos viendo, con el nuevo parteaguas de la investigación en torno a las micotoxinas. Estamos viendo que además de lidiar con lo que ya teníamos que hacerlo, como seralenona, como aflatoxina, como ocratoxina, ahora hay otro grupo de mayor persistencia y prevalencia que está generando problemas y desórdenes de carácter digestivo y de sistema inmune. Aquí vemos algunos de los resultados que hemos nosotros seguido y que queremos documentar cuando tenemos o cambiamos el esquema de protección por tecnologías más adecuadas que han sido diseñadas, como también se comentó en el foro, que han sido diseñadas de acuerdo a las necesidades que están existiendo en los sistemas de producción. Y vemos efectos en producción de leche. No es que se incremente la producción de leche, más bien es que se recupera la capacidad de producción que se pierde cuando no estamos siendo protegidos contra cierto tipo de metabolitos. Estamos mejorando la calidad de leche. Estamos generando tasas de retorno de inversión de 3 a 1. ¿Sí? Son diferentes estudios. En esta otra gráfica vemos niveles de contaminación, ¿sí?, similares a los que estuvimos viendo en México. Perfiles de contaminación que son comunes de tener, pero también estamos viendo cómo con estrategias y con tecnología estamos recuperando el potencial productivo, ¿no? Estamos mejorando los parámetros productivos, se están haciendo más fáciles de operar los sistemas de producción y estamos mejorando también la calidad
reproductiva del hato. ¿Sí? Son resultados que nos han permitido ser contundentes en la estrategia de protección. Estamos viendo entonces los niveles de producción, ciclos productivos y reproductivos más constantes, menos picos, menos caídas, menos vértices. ¿Sí? Y estamos generando entonces aspectos productivos con mejores condiciones. Y repito, no es un tema ni es una estrategia para incrementar la producción. Repito, es una estrategia para evitar que haya pérdidas ocasionadas por ese tipo de metabolitos. ¿Sí? Los resultados que podemos aquí observar es que productivamente y reproductivamente es comprobable el tema de la protección. La tecnología está avanzando y está acompañando al desarrollo de la nutrición para poder proteger y para poder expresar el potencial productivo de los animales. Esta es una gráfica que me gusta ponerla porque también lo comentaba en la doctora que decía que es muy difícil determinar o cuantificar el problema de micotoxinas si consideramos que el hongo está o no está presente. A veces podemos ver silos totalmente con buen aspecto, pero que de repente tienen problemas de micotoxinas. Esta gráfica o este cuadro nos permite ejemplificar de manera muy rápida cómo, por un lado, una matriz de proteína en cualquier materia prima o en cualquier ingrediente es más constante. En cualquier punto que muestremos es una matriz más constante de proteína. La determinación, y lo comentaban también, la determinación de una buena muestra, de una muestra representativa para determinar el daño por micotoxinas es más difícil, porque las micotoxinas no se distribuyen de manera homogénea como una matriz de proteína, como una matriz de grasa en las materias primas. Las micotoxinas se distribuyen en zonas o en bolsas, y esto lo podemos ejemplificar en la siguiente imagen, ¿no? Si vemos un esquema de presencia de ciertas micotoxinas en los hilos o en las materias primas, vemos que son bolsas de micotoxinas. Es decir, es muy difícil determinar que un lote completo o asegurar que un lote completo esté libre de problemas de micotoxinas. Son bolsas. En la imagen que les presentaba del maíz, de repente las fumonicinas están localizadas en manchones de granos. Y un grano puede estar contaminando varias toneladas, un solo grano. Esa es la desventaja que tenemos del monitoreo de las micotoxinas, que no están de manera homogénea distribuidas y que son bolsas de contaminación, y que una muestra de planta puede o no puede ser representativo. Entonces es como un volado, es como jugar al azar, ¿no? Tenemos 50% de probabilidades de que esa muestra nos dé un valor real y 50% de probabilidades de que esa muestra no nos indique nada. Entonces, es cuando vemos que definitivamente el tema de muestreo y monitoreo es fundamental para el tema de la panorámica del desafío. ¿Por qué? Porque casi el 90% del resultado de la muestra analizada depende del esquema de muestreo, un 10% del cuarteo y solamente un 2% del método de análisis. Esto entonces nos lleva a enfocarnos en un buen sistema de monitoreo, y para esto también proponemos un esquema de sentido común. No hay que tomar nunca una muestra del silo, hay que tomar varias muestras del silo para poder tener una muestra más representativa, pero no es suficiente la muestra de un día, ¿sí? Al menos colectar durante una semana esa muestra para saber cómo está nuestra calidad de silo. Si vamos a monitorear el alimento, la ración totalmente mezclada, hagámoslos de varios días, caminemos 20, 30 pasos y tomemos una muestra, 20, 30 pasos, tomemos una pequeña submuestra, y hagamos entonces un panorama mucho más completo del desafío, para que nos dé entonces un valor con más objetividad, un valor que nos permita entonces tener y tomar decisiones más adecuadas. ¿Por qué? Porque también es importante comentar, ¿no? Existen diferentes micotoxinas porque molecularmente son diferentes sus formas, sus tamaños, sus características, ¿sí? Entonces, no todos los elementos pueden ser buenos para ligar este tipo de micotoxinas.
Aquí vemos un cuadro en donde yo pongo varias de las estrategias que normalmente se usan para control de micotoxinas en los alimentos. Y pongo los básicos, ¿no? Pongo los aluminosilicatos, pongo aluminosilicatos modificados, las paredes celulares, los glucomananos, las combinaciones de paredes de levaduras, las combinaciones de otros ingredientes con enzimas y con otros detoxificantes, y las tecnologías que actualmente están utilizando aquí en la cooperativa. Y si vemos esto, los signos más significan la capacidad de ligar este tipo de micotoxinas. Y hablábamos, aflatoxina, ocratoxina y seralenona son las más comunes de ir siguiendo. Y todos los ingredientes que vemos aquí, o todas las herramientas, son buenas para medir este grupo de micotoxinas. Y son buenas, ¿por qué? Porque este es un esquema y un video de un aluminosilicato. Prácticamente la mayoría de los productos absorbentes de micotoxinas son aluminosilicatos y tienen esta característica. Son láminas de aluminio y silicio que tienen una alta capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Tienen la afinidad de ligar y están unidas por algunos cationes de compensación. Es como un imán para ciertos metabolitos, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos ya el pool o los grupos más importantes de micotoxinas, no todos son igual de eficientes para poder controlar. Es aquí, como comentaban, la tecnología nos ayuda. Esa diferenciación es la que nos va a permitir, entonces, aprovechar esta capacidad que tenemos, pero la innovación y la tecnología es cómo cambiar y modificar una estructura primaria como un aluminosilicato a través de ciertos componentes que antes no veíamos o no escuchábamos hablar mucho de ellos, como son los extractos de algas marinas, y como una partícula o un componente primitivo, primario, se modifica para adquirir entonces diferentes capacidades y propiedades. Y cómo se ha demostrado que este tipo de tecnologías en campo hacen la diferencia cuando tenemos desafíos por policontaminación de micotoxinas. Esta es la tecnología que están manejando. Esta es la tecnología que nos está permitiendo entonces tener una mayor seguridad y una mayor protección para los desafíos que están ocurriendo en los sistemas de producción de leche. Bueno, todo debe ser documentado. Parte de los seguimientos que nosotros estamos sugiriendo y que proponemos es una interpretación del tipo de desafío que estamos observando. Hay un equipo técnico en donde colaboramos, que determinamos a través del resultado de análisis de micotoxinas qué es lo que podemos nosotros estar esperando como desafío dependiendo de la etapa fisiológica del animal. Y es con este tipo de documento que nosotros estamos entonces plasmando nuestra recomendación y documentando lo que puede estar ocurriendo en el campo ante un desafío como tal. Se me acabó el tiempo y yo les agradezco mucho la atención y estamos a las órdenes.